Hola, buenas tardes. Feliz martes para todos. Bienvenidos a un webinar más. Mi nombre es Alejandro Ruiz y como este y todos los martes es día de webinarios de CESEM, patrocinado por Medimarcas. Y bueno, el video que acabamos de ver de Medimarcas, estaremos presentes en Medical Expo este 25, 26 y 27 de octubre en World Trade Center, Ciudad de México. Y lo más padre es que tenemos cortesías de ingreso exclusivamente para ustedes. Para quien no saben qué es Medical Expo es la feria que reúne a las mejores empresas del sector salud, especializadas en la fabricación, distribución y comercialización de equipo y dispositivos médicos especializados, además de ser la plataforma que impulsa el desarrollo de las relaciones comerciales entre asociaciones, hospitales públicos, privados y todos aquellos que están dentro del sector salud. Y bueno, ya para comenzar oficialmente con lo que es nuestro webinario del día de hoy, tenemos un tema muy interesante para muchos profesionales de la salud y el público en general, que es la electrocirugía y sus componentes. Y para hablar de este tema nos acompaña el especialista en regulación sanitaria, Ricardo Mandujano Rodríguez. Estimado, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias. Muy bien, aquí encantado de acompañarte. Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te damos la bienvenida y pues nada, te cedemos la audiencia para que puedas comenzar con tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, comencemos la presentación entonces. Ok, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los asistentes. Agradezco su presencia al webinar del día de hoy, que como bien ya se mencionó, hablaremos de los principios y fundamentos de la electrocirugía, así como brevemente de algunos de sus beneficios y la seguridad dentro de una buena práctica quirúrgica. Bien, para comenzar a familiarizarnos con el tema, aquí observamos una típica unidad de electrocirugía, algunos de sus componentes, tanto elementos activos como de control. Si hemos tenido la oportunidad de estar dentro de un quirófano, este equipo se puede encontrar en casi todos los quirófanos y se utiliza en más del 80% de los procedimientos quirúrgicos. La electrocirugía permite a los cirujanos separar tejidos y lograr una hemostasia rápida en el paciente que se está interviniendo quirúrgicamente. Sin embargo, existen ciertas dificultades para predecir los efectos de las combinaciones de corriente eléctrica, así como generación de calor y los factores relacionados con el paciente, que pueden conducir a complicaciones graves. En el 2016, el ECRI, o Emergency Care Research Institute, publicó una lista de los 10 principales peligros de las tecnologías en salud, donde el escaso entrenamiento de los profesionales en tecnologías de quirófano ocupaba el quinto lugar. Esta situación puede generar errores de uso que conduzcan a complicaciones quirúrgicas, que pueden requerir tratamiento adicional e incluso causar lesiones graves o hasta la muerte al paciente. Si bien el entrenamiento de seguridad para el uso de la unidad de electrocirugía se obtiene principalmente de manera informal en el quirófano, muy pocos profesionales en salud han tenido un entrenamiento formal sobre la naturaleza de la electricidad y las leyes físicas que gobiernan este fenómeno, pudiendo afectar así sus aplicaciones clínicas. De ahí la importancia de comprender los fundamentos y principios de esta técnica quirúrgica. Entonces, contestando a la pregunta principal, ¿qué es la electrocirugía? La electrocirugía es la aplicación de electricidad por medio de radiofrecuencia sobre un tejido biológico. Esto para obtener un efecto clínico deseado. Dentro de sus ventajas destacan un menor sangrado que conlleva a un menor tiempo quirúrgico y la garantía de una buena asepsia. Bueno, me gusta hablar un poco de la historia, esto para comprender de dónde es que viene o cómo surge. Como primer antecedente se menciona en la época de Hipócrates, en el siglo IV a.C., el uso del calor para producir una quemadura y así tratar el crecimiento de un tumor en el cuello de un paciente. Pero no es hasta la década de 1920 que se diseñó un aparato eléctrico con fin quirúrgico. Fue entonces el físico Bobby quien diseñó un aparato con dos generadores adosados, uno para cortar
este basado en un tubo al vacío y otro para coagular a través de chispas, fue el neurocirujano Cushing que en el año 1926 utilizó estos generadores adosados por primera vez para una intervención neuroquirúrgica, por lo que Cushing y Bobby son considerados los introductores de la electricidad a las salas de cirugía. Para los años 1960, la mayoría de las salas de operaciones poseían estas llamadas máquinas Bobby, hasta que en 1970 Valley Lab introdujo los generadores de estado sólido. Fue en esta década cuando hubo un gran estímulo en el uso de la electrocirugía, continuando su desarrollo hasta la tecnología que contamos hoy en día. Bien. Ahora, es importante hablar de la electricidad como fenómeno físico y sus propiedades. El conocimiento básico de la electrocirugía involucra la necesidad de familiarizarse con la naturaleza de la corriente eléctrica empleada. Las propiedades básicas de la electricidad son tres. Primero está la intensidad o corriente, que es la carga de electrones que pasan a través de un punto determinado del conductor en una unidad del tiempo. Dentro de la electrocirugía, el conductor equivale al tejido. Y esta se va a medir en amperios o amperes. La segunda propiedad es el voltaje o tensión. Esta es la presión que fuerza a los electrones para ser transportados a través de un conductor. Y esta se va a medir en voltios o volts. Finalmente está la resistencia, que es la oposición o dificultad de los electrones para atravesar una sustancia. En la electrocirugía, la resistencia que ofrece va a ser la del tejido, y esta se va a medir en ohmios o ohms. Bien, estas tres propiedades en un circuito eléctrico se relacionan por la ley de Ohm, la cual afirma que la corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión o al voltaje, e inversamente proporcional a la resistencia, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Además de estas propiedades básicas de la electricidad, también en la electrocirugía hablamos de potencia, la cual está directamente relacionada con el voltaje que pasa por un circuito y la corriente que fluye por el mismo. Este se va a medir en vatios o watts. El uso de una corriente de electrones al pasar por un tejido durante un tiempo determinado genera calor, lo que se conoce como el efecto de Joule. La ley de Joule permite calcular la energía disipada en forma de calor en un conductor, y esta afirma que la cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente, del tiempo que ésta circula por el conductor y de la resistencia que opone el mismo al paso de la corriente. Y bueno, sustituyendo la intensidad o corriente según la ley de Ohm, obtenemos que la cantidad de energía calorífica es igual al cuadrado del voltaje dividido por la resistencia y es proporcional al tiempo. De esta fórmula entonces podemos concluir dos cosas. Número uno, que el calor en los tejidos es mayor cuando aumentamos el voltaje o lo mantenemos en el tiempo. Y por otro lado, cuando aumenta la resistencia, necesitamos más voltaje para generar el mismo calor. Ahora nos adentraremos a la interacción entre la corriente eléctrica y el tejido biológico. Recordando el principio de la electrocirugía, este se basa en la aplicación de una corriente eléctrica sobre el tejido, con el objetivo de conseguir energía calorífica o térmica sobre el mismo. Entonces, la corriente eléctrica se define como el conjunto de electrones que fluye a través de un cuerpo conductor. Y existen diferentes tipos, dos para ser exacto. Primero está la corriente directa o corriente galvánica, la cual solo varía en la intensidad, y el intercambio de electrones es unidireccional y continuo entre los dos polos de signos opuestos. En cuanto a la corriente alterna, el intercambio de electrones es bidireccional, la polaridad cambia rítmicamente de forma sinusoidal y se caracteriza por su frecuencia, es decir, el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Este se va a medir en hercios o hertz.
Ya centrándonos en la corriente alterna, podemos distinguir tres diferentes tipos. La corriente de baja frecuencia, que es inferior a 3000 Hz, la corriente de frecuencia media, que va de 3000 a 5000 Hz, y la corriente de alta frecuencia, que es superior a 50000 Hz. Que esta será la de nuestro interés para la técnica quirúrgica de electrocirugía. Bien, una vez entendido lo que es la corriente eléctrica, ahora hablaremos en cuanto a la interacción con las células. La corriente eléctrica puede causar distintos efectos sobre el tejido, principalmente tres. Primero está el efecto electrolítico. Aquí, la corriente eléctrica causa en el tejido biológico una corriente de iones y el comportamiento es distinto según el tipo de corriente. En el caso de corriente continua o directa, los iones positivos se desplazarán hacia el polo negativo y los iones negativos hacia el polo positivo. Aquí, en los polos, el tejido biológico sufriría un daño. En cambio, la corriente alterna permite una oscilación o cambio permanente de la dirección del movimiento de los iones, evitando el daño del tejido. En cuanto al efecto farádico, este se produce por estimulación de estructuras musculares o nerviosas, por energía alterna de baja o media frecuencia. Esto genera complicaciones ya que puede producir extrasístoles, fibrilación ventricular en el corazón, o tetania muscular o incluso la muerte. Dicho efecto tiene su máxima repercusión en corrientes de 100 Hz, pero este efecto farádico va disminuyendo conforme aumentamos las frecuencias superiores a 100.000 Hz. Entonces, las corrientes alternas de alta frecuencia hacen que la oscilación de electrones en el interior de la célula sea demasiado rápido como para que ésta pueda ser estimulada. Y finalmente está el efecto térmico. Las unidades de electrocirugía actuales pretenden generar una corriente que produzca un efecto térmico. Para ello se requiere corriente alterna de alta frecuencia, evitándose con ello los dos efectos indeseables mencionados anteriormente, el electrolítico y el farádico. Bien, entonces, resumiendo, la electrocirugía se basa en la aplicación de corriente alterna de alta frecuencia sobre un tejido biológico, con el objetivo de producir un efecto que genere energía térmica y que llevará a cabo diferentes efectos quirúrgicos dependiendo de la temperatura alcanzada. Comenzando con el calentamiento y retracción celular, por ahí alrededor de los 40 grados Celsius. Una vez alcanzada una temperatura por encima de 50 grados Celsius, existe una reducción de la actividad enzimática dentro de las células. Posteriormente, entre los 70 y 80 grados Celsius, se ocasiona una coagulación blanca. Esto por desnaturalización de las proteínas. Por debajo de los 100 grados Celsius se genera la desecación. Esta es una deshidratación celular por ebullición del agua y rotura de las membranas celulares, aunque conserva la arquitectura celular. Ya por encima de los 100 grados se experimenta el corte por vaporización que conlleva rotura del citoplasma y explosión celular. Y finalmente, ya que se supera los 200 grados Celsius, está la carbonización o fulguración. Se menciona que en la práctica es difícil distinguir entre la coagulación blanca y la desecación, por lo que se refiere a ambos con términos de coagulación. Bien, volviendo a la unidad de electrocirugía, esta es la encargada de generar energía alterna de alta frecuencia usada en la electrocirugía a partir de corrientes eléctricas de baja frecuencia. Esto con el propósito, una vez más, de conseguir un efecto térmico sobre el tejido. Es muy importante comprender cuál es el circuito completo de una unidad de electrocirugía. Este está compuesto inicialmente por el generador de corriente eléctrica, un electrodo activo que conlleva la energía en el punto de contacto, el paciente o el tejido, y finalmente está el electrodo neutro o de retorno, también llamado de dispersión, que permite el cierre del circuito con el generador.
La unidad de electrocirugía dispone de conexiones para los electrodos activos y de retorno, así como controles que determinan el voltaje y la frecuencia de la corriente eléctrica para llevar a cabo el efecto deseado sobre el tejido. Actualmente las unidades de electrocirugía usan sistemas aislados o cerrados, es decir, que la corriente pasa a través del cuerpo del paciente o de una porción de tejido y siempre regresa finalmente al equipo. De este modo, si el sistema cerrado no se completa por no estar el electrodo de retorno en condiciones adecuadas, el generador dejará fuera de funcionamiento el sistema. Las unidades electroquirúrgicas con sistemas aislados evitan posibles complicaciones como las quemaduras. Bien, ahora, dependiendo del tipo de circuito, se pueden producir dos técnicas de electrocirugía. Hablamos de electrocirugía monopolar, cuando la corriente fluye desde un electrodo activo de superficie pequeña a un electrodo pasivo, o neutro o de retorno, este de gran superficie, colocado sobre el paciente, de manera que el cuerpo de este forma parte de un circuito de corriente cerrada. La aplicación cuidadosa del electrodo de retorno es imprescindible para evitar quemaduras extensas que pueden ocurrir si no se posiciona adecuadamente. En cuanto a la electrocirugía bipolar, define aquella corriente que fluye a través del tejido situado entre dos electrodos de igual tamaño enfrentados entre sí, a modo de forceps, pinzas o tijeras. La energía bipolar es la más segura al evitar posibles quemaduras involuntarias del paciente por no formar parte del circuito eléctrico. Bien. En cuanto al uso clínico de la corriente eléctrica, las unidades electroquirúrgicas permiten el uso de energía alterna de alta frecuencia, de manera que la onda de energía generada tendrá el voltaje y la frecuencia deseadas en función del efecto buscado. Ello es posible gracias a la capacidad modular de la corriente. La mayoría de las veces se tienen en cuenta solo dos funciones señaladas, como corte puro o cut, o coagulación, señalada como coag. Si utilizamos la salida llamada corte, se proporcionará una onda de energía continua de bajo voltaje y de alta frecuencia. Se trata de una corriente no modulada. Esta corriente se usa para realizar un corte puro con la técnica monopolar o para coagular con configuración bipolar. Si utilizamos la función coagulación, se produce una onda interrumpida, amortiguada o modulada de alto voltaje. En condiciones normales, se detecta corriente durante al menos el 10% del tiempo. A este tiempo se le denomina estado on, ciclo activo o de trabajo. Durante la fase activa, el tejido se calienta rápidamente y en el periodo inactivo se enfría y se disipa el calor a tejidos adyacentes actuando en ellos de forma superficial. Entonces, además, las unidades electroquirúrgicas cuentan con más funciones. Si utilizamos la corriente mixta o blend, la electricidad fluirá durante el 50 y 80% del tiempo, proporcionando un efecto mixto entre corte y coagulación. A mayor tiempo en la fase activa, más potente es el efecto de corte y menor el de la coagulación. Es la energía adecuada para realizar la coagulación con la técnica monopolar. Ahora, existen diversos factores de los que depende la acción de la electrocirugía en los tejidos. Primero está la potencia, que es este efecto térmico aumenta a medida que aumentamos el voltaje. Por consiguiente, la potencia de la energía eléctrica aplicada. El calentamiento desproporcional del tejido al aplicar una energía de alto voltaje puede provocar una coagulación superficial prematura y el aumento de la resistencia del tejido adyacente. La corriente no modulada produce un menor daño colateral que las corrientes mixtas y estas, a su vez, un menor daño que la corriente modulada. En cuanto a la densidad de potencia, esta se define como el potencial total que llega al tejido por el área del electrodo activo. A una misma potencia, la densidad de potencia viene determinada en gran medida por la forma del electrodo. Por ejemplo, un electrodo en forma de punta concentra la corriente aumentando la densidad de potencia, produciendo un aumento rápido y elevado de la temperatura.
favoreciendo la vaporización y el corte del tejido. Si el electrodo es mayor, la densidad de potencia se reduce, administrando una menor potencia total por área del electrodo. La temperatura generada, por lo tanto, será menor y se produce una deshidratación celular, es decir, coagulación, en lugar de evaporación o corte. En cuanto a la proximidad tisular del electrodo, la relación entre el electrodo activo y el tejido es muy importante. Tenemos que en el corte, el electrodo está casi en contacto con el tejido. En la coagulación, el electrodo está en pleno contacto con el tejido, produciendo un mayor daño térmico en los tejidos adyacentes. En cuanto a la fulguración, representa una actividad electroquirúrgica sin contacto, que requiere un mayor voltaje y corriente modulada, de tal manera que la corriente se dispersa por los tejidos. También influye el tiempo en contacto con los tejidos. La cantidad de energía aplicada a un tejido es proporcional al tiempo durante el cual el electrodo está en contacto de dicho tejido. Si la velocidad con la que se mueve el electrodo es baja, la lesión térmica o efecto térmico colateral será mayor. Por el contrario, si es rápida, se producirá una coagulación simplemente superficial. También influye la resistencia de los tejidos. La corriente fluye con mayor facilidad en aquellos tejidos con mayor cantidad de agua. Aquellos tejidos con escasa cantidad de agua tienen mayor impedancia para el paso de la corriente, por ejemplo, el hueso, el tejido graso y el tejido coagulado, por lo que debemos incrementar la potencia si queremos conseguir los mismos resultados. Bien, una vez que ya conocimos los factores que influyen en los efectos de la electrocirugía, podemos concluir que el corte se consigue utilizando una onda de corriente no modulada con un electrodo puntiforme que permita conseguir una densidad de potencia que genere rápidamente temperaturas superiores a los 100 grados Celsius. De este modo, al aproximar el electrodo al tejido, se formará un arco voltaico que dará lugar a la vaporización de la célula, ocasionando el corte. Para realizar la coagulación tisular, se puede emplear cualquier tipo de onda, corrientes de corte y mixtas, ya que son preferibles al modo de coagulación, debido a que esta última corriente, que es de naturaleza modulada o discontinua, puede originar la formación de una cantidad desigual de enlaces proteicos, impidiendo la oclusión de algún vaso sanguíneo. Además, el alto voltaje que se caracteriza de este tipo de corriente podría coagular rápidamente las capas superficiales, impidiendo la transmisión de la corriente a capas más profundas. Asimismo, el electrodo dispondrá de un tamaño suficiente para no alcanzar una densidad de potencia que genere temperaturas superiores a los 100 grados Celsius. Y bueno, finalmente la fulguración, la llamada coagulación en spray, se empleará una onda de corriente modulada de alto voltaje que permite alcanzar temperaturas de 200 grados Celsius. La aplicación de un electrodo grande a cierta distancia permite la pulverización de los electrones que crean los arcos electroquirúrgicos repetidos, actuando solamente superficialmente. Este tipo de coagulación es preferible para detener sangrados en las secciones de los capilares, ya que al formar un tejido carbonizado de alta resistencia no permite calentar capas profundas. Bien, ahora hablaremos un poco sobre algunas complicaciones de la electrocirugía, las cuales son secundarias al efecto térmico y se pueden dividir en grandes 5 secciones. Número 1 están las lesiones térmicas accidentales. Estas se producen al activar accidentalmente un electrodo, o por extensión, la zona de corte o coagulación puede afectar a otras estructuras vitales. El riesgo de este tipo de lesión es menor, aunque no nulo, en la configuración bipolar. También se puede producir por derivación de la corriente, debido a que ésta encuentra una salida directa del paciente a través de tomas de tierra distintas al electrodo de retorno. Por ejemplo, piercings o electrodos de electrocardiograma.
También puede ocurrir una quemadura a nivel del electrodo de dispersión si éste se despega en parte por un aumento en la densidad de potencia de la corriente de retorno. Si el electrodo se sitúa en una área que ofrece una mayor impedancia, también existe el riesgo de quemadura. De ahí la importancia de sistemas de desconexión automática al detectar un error en el sistema. Otra complicación de la electrocirugía es el acople directo. Este se puede producir por el contacto del electrodo con algún otro conductor, por ejemplo, un tubo de laparoscopía, o cuando la ruptura del material aislante que rodea el electrodo permite derivación de la corriente a algún tejido adyacente. También está el acople capacitivo. Este es generado cuando un electrodo monopolar en la laparoscopía es activado al pasar a través de una cánula de metal, generando un campo eléctrico, el cual no es peligroso si el circuito se completa a través de una vía de dispersión, como es la pared abdominal. Pero si la cánula metálica se ancla a través de un mango de plástico, la corriente no se dispersará por la pared abdominal, haciéndolo por otro conductor cercano, dañando así órganos vecinos. Entonces, para evitar lesiones por el llamado acople capacitivo, es importante que las cánulas estén compuestas de un solo material, normalmente metal. Bien, otra complicación dentro de la electrocirugía que se menciona en las referencias bibliográficas es el humo quirúrgico. La destrucción del tejido por la energía térmica produce un humo. Este humo puede contener gases tóxicos y en altas concentraciones puede ocasionar problemas tanto oculares como respiratorios. Entonces, es recomendable emplear mascarillas que filtren estas sustancias, así como aspiradores de humo cuando empleamos este tipo de energía en el quirófano. También es muy importante contemplar las interacciones de la energía manejada en la electrocirugía con dispositivos cardíacos. Estos dispositivos cardíacos, como son los marcapasos o los desfibriladores cardíacos internos, pueden representar una complicación en el uso de la electrocirugía, ya que la corriente eléctrica puede interferir en su funcionamiento. Más sin embargo, la aplicación de la electrocirugía no está contraindicada, pero sí se requiere extremar las precauciones. Bueno, continuando con la seguridad en la electrocirugía, esta resulta una técnica segura tomando las siguientes precauciones. Número 1, disponer de un entrenamiento adecuado tanto al personal médico como al personal auxiliar. También es de suma importancia emplear unidades electroquirúrgicas con circuitos aislados y con instrumental en buen estado. También es importante fijar adecuadamente, como ya se mencionó anteriormente, el electrodo de dispersión para evitar quemaduras accidentales. El electrodo se deberá colocar en una zona de baja impedancia que disponga de una superficie grande en contacto con el paciente. También para evitar quemaduras por el no adecuado funcionamiento del electrodo de retorno, las unidades electroquirúrgicas han de disponer de un circuito de desconexión automático al detectar aumento de la impedancia del circuito. También es de suma importancia evitar el contacto con líquidos inflamables, como es el alcohol. Otra situación importante para evitar lesiones accidentales es el instrumental que no se esté usando se debe colocar en receptores de plástico o desconectarse del generador electroquirúrgico para así evitar accidentes. Y bueno, finalmente, siempre se deberá aplicar la mínima energía necesaria para lograr el objetivo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Simplemente quisiera concluir que actualmente el uso de la cirugía está ampliamente ligado al uso de la energía eléctrica, por lo que es importante que los profesionales de salud estemos familiarizados con los principios básicos de la electricidad
con el fin de conocer sus aplicaciones clínicas y aspectos de seguridad. Así, en la medida que comprendamos más sus principios, la electrocirugía podrá ser usada de una forma más amplia y con una mayor confianza. Eso. Excelente. Muchas gracias, Ricardo. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, aquí como le habíamos comentado a nuestra audiencia, mi marcas tiene cortesías exclusivas para ustedes para asistir a Medical Expo en octubre 25, 26 y 27. Aquí les dejamos un QR, el cual pueden escanear. Les mandará directo a un formulario de Medimarcas en el cual les será otorgada su cortesía de parte de Medimarcas. Para quienes no puedan escanearlo, aquí les estamos dejando en el chat el URL directo para que ustedes puedan cliquearlo. Si ya están en un dispositivo móvil y no pueden escanearlo, pueden dar clic aquí en el registro y los mandará directo al formulario. Así podrán reclamar lo que es su cortesía de ingreso. ¿Vale? Les vamos a dejar aquí la imagen proyectada mientras pasamos a preguntas y respuestas para que puedan irlo escaneando. Ricardo, ¿está bien si pasamos a las preguntas que nos dejó la audiencia? Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Pasamos. La primera pregunta es de Rosario Ramírez y nos dice, ¿es adecuado utilizar solución durante la utilización de la técnica bipolar? En algunas referencias se menciona la utilización de algún hidrogel específicamente en la técnica monopolar para el electrodo de retorno. En cuanto a la técnica bipolar, no se considera realmente necesario. De acuerdo, gracias. Pasamos a la siguiente, que es de Paco. Nos dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la electrocirugía? Bueno, dentro de sus grandes ventajas es limitar el sangrado por medio de la utilización para limitar la coagulación del paciente, por lo que reduce tiempos en quirófanos, también ayuda en la visibilidad del cirujano y resulta mucho más económico en comparación de otras técnicas que utilizan diferentes energías. Dentro de sus ventajas, pues podemos mencionar, como vimos a lo largo de toda la presentación, se requiere una preparación en cuanto a seguridad eléctrica para llevar a cabo esta técnica sin problemas. De acuerdo. La próxima de Luis Eduardo nos dice, ¿la corriente eléctrica externa en el cuerpo puede tener afectaciones cardíacas? ¿Hasta qué voltaje puede interferir en el ritmo cardíaco? Para pacientes que tienen cardiopatías y tienen dispositivos cardíacos implantables, yo recomiendo siempre acudir al proveedor del dispositivo para conocer sus limitaciones, así como sus características técnicas para llevar un mejor manejo en estos pacientes. Muy bien. La siguiente pregunta de Montserrat Nava nos dice, ¿en qué zona es más recomendable colocar la placa para evitar alguna quemadura? Por lo general se recomienda que el electrodo de retorno esté en zonas de amplia área, como es el muslo o el brazo, cerca del campo de operación. Ok. La próxima es de Luis Eduardo también. Nos dice, ¿la electricidad corporal externa interfiere con el funcionamiento de los marcapasos? Esto dependerá del tipo de dispositivo y hay ciertas tecnologías que logran sobrellevar estas dificultades, pero una vez más, siempre es bueno recurrir al proveedor del dispositivo cardíaco para corroborar esta información. De acuerdo. Aquí tenemos otra.
de Paco nos dice, ¿tiene alguna preparación el paciente y alguna contradicción? Am, como bien sabemos, la electrocirugía es un procedimiento quirúrgico y se debe llevar toda la preparación, preprocedimiento, como cualquier otro procedimiento quirúrgico eh, establecido dentro del departamento de anestesiología, como de cirugía general o como la especialidad. Entonces, sí se requiere una prevaloración del paciente así como ciertas indicaciones antes de ingresar a quirófano. Muy bien. Ahora pasamos a una pregunta de Manuel. Nos dice, ¿qué equipo ofrece más seguridad para el paciente, monopolar o bipolar? Mm, en referencia a las complicaciones de ambas técnicas, es menos probable que existan complicaciones como quemaduras en la técnica bipolar, dado que el paciente no forma parte completamente del circuito, simplemente la zona donde se aplica la técnica bipolar. Pero si se emplea un circuito y una técnica correcta dentro de la cirugía monopolar, no representa gran diferencia en cuanto al riesgo al paciente, simplemente siguiendo un protocolo de seguridad eléctrica en ambos procedimientos. Muy bien. La siguiente pregunta es de Sandra Méndez. El uso excesivo de la electrocauterización puede generar infección de heridas quirúrgicas? Um, el uso excesivo no tendría mayor impacto en la infección de heridas, más bien tendría que ver con el proceso de recuperación del paciente, ya que se está constantemente sometiendo a una lesión térmica. Entonces, una de las ventajas de la electrocirugía es garantizar una asepsia del campo quirúrgico y así como evitar infecciones cruzadas. Entonces, tiene que ver más el, con la recuperación postoperatoria, el exceso de esta técnica. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta de María Yesenia. Nos dice, ¿el sudor podría hacer que cause quemadura? Pues una de las medidas es evitar la humedad. Um, sí, por lo general se debe evitar tener zonas húmedas, ya que esto aumenta en la conductancia eléctrica que nos pudiera representar un, un peligro o complicación posterior. Entonces sí es recomendable tener control sobre la humedad dentro del campo quirúrgico. De acuerdo. La siguiente pregunta de Socorro nos dice, ¿la placa es recomendable colocarle gel o es mejor sin gel? Bueno, esto dependerá mucho de la especialidad y del campo quirúrgico, pero se ha mencionado que la utilización de geles ayuda a disminuir la impedancia en los tejidos, así facilitando lo que es el procedimiento quirúrgico. Muy bien. Tenemos una pregunta desde Facebook Live que nos están viendo por allá también en vivo. Nos dice Luz Fuentes. Hola, una pregunta. Si la placa se coloca del lado del corazón, ya sea en el brazo, ¿hay alguna complicación? Um, Esa es una pregunta muy interesante. Eh, Supongo por el hecho de que el corazón es un sistema mioeléctrico, pudiera influir lo que es la electricidad del equipo, pero sería muy bueno corroborar esto para evitar malos entendidos. Entonces, yo sí,
yo creo que mejor, si gustas dejarnos tu correo, te podemos contestar esa pregunta con mayor especificidad más adelante. Gracias, Ricardo. Por cuestiones de tiempo, vamos a pasar a una última pregunta de Laura Salazar. Nos dice, ¿las placas desechables cuándo caducan? ¿Se pueden seguir utilizando? ¿Cuánto tiempo? Bueno, la vida útil de los productos va a estar determinada por los estudios de estabilidad de cada proveedor. Entonces, siempre será lo recomendable recurrir a la información técnica de cada producto para así comprobar cuándo es que caducan estos productos, ya que una vez que sobrepasan esta fecha, por lo general, su efectividad reduce y puede representar un peligro para el paciente. Entonces siempre es bueno recurrir a la información técnica de cada producto, de cada proveedor. Gracias, Ricardo. Pasamos a compartir una información de Medimarcas antes de finalizar. Les quiero compartir a toda nuestra audiencia que si se perdieron de algún punto interesante de las diapositivas o de algún webinario de un día anterior, pueden consultarlo en nuestro canal de YouTube. Por aquí en el chat les estaremos dejando el link para que puedan acceder a YouTube. Ahí subimos semana tras semana los webinarios que aquí tenemos en vivo. El beneficio de estar aquí en el live en Zoom, pues es que pueden adquirir sus constancias quienes estén presentes, pero si se lo perdieron, no se preocupen, el tema lo pueden visualizar una semana después aproximadamente de que fue el webinario en vivo. Ahí podrán encontrar todos nuestros webinarios de Cesena. Entonces los invitamos a suscribirse para que no se pierdan de ningún tema. Además, les queremos compartir que Medimarcas es la tienda de autoservicio médico especializada en productos de terapia respiratoria. Además de contar con otros dispositivos, pueden encontrarnos en 5 sucursales. Guadalajara, la principal, la matriz López Mateos. Estamos en Hospital Pediatría, Hospital Civil. En Durango, Hospital 450 y Puerto Vallarta. Y vamos por más sucursales. Agradecemos nuevamente tu participación, Ricardo. Les comento que las constancias, perdón, se les harán llegar a su correo a quienes estuvieron en vivo aquí en este webinario a través de Zoom y que se registraron y les llegó el URL a su correo. Ricardo, te agradezco haber estado aquí con nosotros, haber respondido todas nuestras preguntas. Por aquí en el chat la audiencia te dejó bastantes agradecimientos. Muchas felicitaciones por tu tema, por la información que nos compartiste. Esperamos tenerte de nuevo en uno de nuestros webinarios. No sé si quieras darnos unas palabras antes de cerrar. No, pues nada más que agradecer. Agradezco siempre la oportunidad de compartir información. Agradezco a todos los asistentes por sus preguntas, por su participación y claro que sí, esperemos vernos pronto. Excelente. Por aquí nos preguntan de las constancias, que cómo se darán, cómo la tramitan. Les comento, se les harán llegar a las 6:30 aproximadamente en un correo a quienes estuvieron en vivo en este Zoom, que se registraron en el formulario y el URL les llegó a su correo. Si tienen alguna duda sobre las constancias, quienes estuvieron aquí en vivo y se habían registrado al formulario, pueden contactarnos por redes sociales y con gusto los estaremos apoyando. Por aquí en el chat les dejamos nuestras redes sociales para que puedan buscarnos ahí como Medimarcas. Estamos en Facebook, Instagram. También les comento nuestro YouTube donde pueden estar viendo nuestros webinarios ya grabados. Entonces, para que no se pierda ningún tema. Entonces, a las 6:30 las constancias a quienes se registraron en el formulario y estuvieron aquí presentes en el Zoom. ¿Va? Entonces, por aquí ya les pusieron el URL directo a Facebook, donde pueden consultarnos cualquier duda que tengan a futuro. Pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a nuestra audiencia por habernos acompañado y nos vemos el próximo martes. Gracias a todos.